tomar asiento, hermanos. Muchas gracias, Joaquín, todo el equipo. Muy buenos días a todos. Un feliz y bendecido año nuevo para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias a los que están también conectados ahí a través de YouTube. Estamos comenzando un nuevo año. Todo tiene que ver con Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús y luego la circuncisión de Jesús 7 días después. Y 7 días después es entonces un nuevo año para la humanidad, sobre la referencia de Jesús. Entonces estamos pidiendo al Señor guía y dirección en este tiempo. Por eso, qué bueno que es poder comenzar el año alabando al Señor, reconociendo quién es Él y también pudiendo expresar desde nuestro corazón, ¿no?, a través de ese tiempo especial que hemos tenido, nuestros anhelos, nuestros deseos más profundos. Queremos en esta mañana poder enfocarnos, hermanos, en este 2021, enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso este tema es el comienzo de una serie de temas que con la ayuda de Dios vamos a estar viendo estos meses iniciales del año. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy? ¿Por qué Dios permite que yo esté aquí en la tierra? ¿Para qué he venido yo acá a la tierra? Fíjense que Stephen Hawking es un filósofo, era un filósofo, un físico, uno de los intelectuales más importantes del último tiempo. Él dijo esto: somos criaturas muy insignificantes en un pequeño planeta de una estrella promedio en medio de cientos de miles de millones de galaxias. Así que es increíble creer en un Dios que se interesa por nosotros o siquiera notara nuestra existencia. Esta era la reflexión de este intelectual, de Stephen Hawking. Nosotros somos insignificantes en un planeta insignificante, en una galaxia insignificante. ¿Qué puede interesarle al Creador? Nuestras vidas. Y el tema del propósito, cuando nosotros pensamos en el propósito, Dios ocupa un papel muy importante, muy central. De hecho, el filósofo ateo Bertrand Russell, él lo entendió. Y a pesar de ser ateo, él entendió y dijo: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. A menos que nosotros demos por hecho que hay un Dios, hay un Creador, no tiene sentido la búsqueda de propósito, porque somos un accidente, estamos aquí por casualidad. Y así como estamos por casualidad aquí en la tierra, vamos a dejar de estarlo en cualquier momento, por casualidad. Por eso es tan importante que nosotros pensemos en el propósito y lo podamos conectar con nuestro Creador, comenzando este año. El Proverbio 16:4, con esto quiero empezar, hermanos. Dice el Proverbio 16:4, comienza diciendo: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Y miren, me recibe una mariposa aquí en el nuevo año, así que damos gracias al Señor. Tenemos lluvia de bendición, mariposa. Fíjense, ¿qué más se puede pedir? Esto no estaba planificado, ¿no? Así que vamos a decir esto al principio, ¿no? Todo lo que existe ha sido hecho para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Fuimos creados para cumplir el propósito de Dios. Si nosotros tenemos que saber o queremos saber para qué nos pusieron en este planeta, por qué estamos aquí en la tierra, por qué existimos, tenemos que comenzar con Dios, con el Creador, no con nosotros mismos. Y ahí hay una trampa en muchos de los libros que vemos hoy, muchos de los personajes que hablan, importantes en los medios de comunicación, porque ellos creen que vamos a encontrar el propósito nuestro comenzando por nosotros mismos. Y en realidad tenemos que comenzar por Dios. No vamos a encontrar el sentido de nuestra vida buscando en nuestro interior. No lo vamos a encontrar ahí, porque somos criaturas, somos una creación. Tenemos que ir al Creador, tenemos que preguntarle al inventor, tenemos que leer el manual de instrucciones para saber cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida.
Colosenses, vamos a leer juntos, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales. Está hablando de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. O sea, en la dimensión espiritual y acá en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como los tronos, los reinos, los gobernantes y las autoridades del mundo invisible. Termina este versículo diciendo esto, vamos a anotarlo ahí y vamos a remarcarlo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros, vamos a declarar esto en este primer domingo del año 2021, fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que nosotros no entendemos eso, hasta que el ser humano no entiende eso, la vida no tiene sentido. La vida carece de un propósito trascendental en la vida. Dios es el origen de la vida. Dios es el punto de partida de nuestra vida, pero también es la fuente de nuestra vida. Él es de donde surge la vida. Vamos a leer Efesios también capítulo 1, versículo 11, nos estamos introduciendo a este tema. Y este versículo sí, me encanta. Dice así, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Me encanta este versículo de Efesios 1, 11. Yo por lo menos veo tres cosas ahí que quiero destacar ahora. Hay mucho para decir de este versículo, pero en primer lugar, yo creo que nuestro propósito e identidad se encuentran en una relación con Jesús. Nuestro propósito e identidad en un sentido más profundo se encuentran en una relación con Jesús. Dice ahí, estamos unidos a Cristo. Y entonces hemos recibido una herencia de parte de Dios. Eso hace toda la diferencia. Y me impacta eso, ¿no? Que la identidad más profunda del ser humano no tenga que ver con él mismo, sino con el vínculo que él tiene con el Creador. Eso es, identidad y propósito. Tenemos una gran herencia. Uno de los profesores que yo tenía nos contaba que él había ido de luna de miel al otro lado del país. Él vive en Estados Unidos, había ido a los Cayos de Florida con su esposa para una segunda luna de miel después de varios años de casados. Y estaban ahí en un restaurante muy acaramelados en una cena romántica, y él nos cuenta que aparece un hombre muy bien vestido, grande, de pelo blanco, que iba saludando a todas las mesas. Entonces él se sorprende y digo, espero que no nos molesten a nosotros. Y después de rato no terminó de pensarlo y apareció este hombre muy elegante, saludándolos a ellos, se presentó, le dijo el nombre, les preguntó el nombre a este profesor y a su esposa, y le preguntó a qué se dedicaba. Y entonces él le dijo, soy profesor en un seminario de homilética. Y entonces este hombre se sonrió y le dijo, usted le enseña a los pastores. Yo tengo una historia de pastores para contarle. Y dice que agarró la silla y se sentó con mi profesor. Y dice el profesor, no solamente me estaba arruinando la noche romántica con mi esposa, sino que encima me iba a contar un cuento de pastores, como si no hubiera suficientes. Pero en realidad era una historia. Dice, este hombre comenzó diciendo, en realidad es la historia de mi vida. Yo nací en este lugar y tenía mamá, pero no tenía papá. Y usted sabe todos los adjetivos que se le ponen a las personas que tienen mamá pero que no tienen papá. Nunca conocí quién fue mi papá. Así que eso me daba mucha vergüenza. Y cuando iba al pueblo, mi mamá me mandaba a comprar algo, yo iba corriendo para que nadie me diga nada, a comprar. Aunque yo sentía que todo el mundo se preguntaba de quién será hijo este muchachito. Lo mismo hacía en la escuela. Cuando tocaban el timbre para ir al recreo, la campana, salía rápido. No hablaba con nadie. Y luego volvía para que nadie me diga nada ni me haga burla, porque no tenía papá. Y lo mismo hacía en la iglesia. Venía tarde, cuando ya había empezado la reunión, y antes que el predicador termine me iba, para que nadie me pregunte. Hasta que un día llegó un predicador nuevo, un pastor nuevo. Y era muy cortito, no me dio tiempo de salir, dio un mensaje muy corto. Así que me tuve que ir con todos y saludarlo ahí en la entrada al pastor. Cuando tocó mi turno, el pastor me saludó, el pastor nuevo, y me preguntó cuál era mi nombre y de quién era hijo. Y eso me dio mucha vergüenza, así que yo solo incliné mi cabeza, dice. Tenía tanta vergüenza porque sentía que la gente del pueblo se burlaba de mí, sentía que los compañeros de la escuela se burlaban de mí y ahora sentía que hasta el pastor se burlaba de mí.
Así que me quedé callado, con la cabeza gacha. Y después de unos segundos muy incómodos, el pastor sonrió y dijo: ya sé de quién eres hijo. Entonces yo levanté mis ojos y lo miré. Y el pastor me miró fijo y me dijo, escuche bien esto, ¿no? Le dijo: eres un hijo de Dios y tienes una gran herencia. Andá y reclamala. Y entonces este hombre dejó de contar esto, lo miró a mi profesor y le dijo: estas fueron las palabras más importantes que alguien me dijo en mi vida. Luego se sonrió, los saludó y siguió saludando. Y entonces mi profesor dijo: en ese momento vino a mi mente quién era este hombre. Yo lo conocía, había salido en los periódicos a nivel nacional, porque era el alcalde de ese lugar. Era el alcalde que había sido elegido por tercera vez ya en ese lugar. Estaba hablando ahí con la persona más importante quizá de ese lugar, pero fíjense quién era ese niño y lo que él entendió: identidad y propósito en el sentido más profundo de la relación con Dios. Esa es la relación más profunda. Entonces, nosotros unidos en Cristo tenemos una herencia, dice este pasaje. Pero en segundo lugar, Dios dice que Él nos eligió de antemano. O sea, Dios pensó en nosotros, Dios pensó en vos, Dios pensó en mí mucho antes que nosotros naciéramos, mucho antes que nosotros pensemos en Dios. Nosotros hoy estábamos agradeciéndole a Dios, pero Él había pensado antes en nosotros. Él nos había elegido, dice, de antemano, sin que ni siquiera nosotros participemos. Por eso nosotros elegimos la carrera, elegimos el cónyuge, elegimos los pasatiempos, elegimos en qué vamos a gastar nuestro tiempo, pero no podemos escoger el designio, el diseño, el propósito. Dios ya lo tiene de antemano, preparado. Por eso tenemos que ir ahí, a Dios. Y en tercer lugar, dice que Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Quiere decir que hay un plan y mi vida es parte de ese diseño, designio o plan de Dios, que es un plan cósmico y que es mucho más grande que mis propios sueños o anhelos o propósitos. Yo soy parte de ese plan. Cada uno de nosotros es parte de un plan mucho mayor, mucho más grande. Es el plan de Dios. Por eso otra vez repito, si no hubiera Dios seríamos unos accidentes y estaríamos aquí de casualidad. Pero debido a que hay un Dios que tiene un plan, Él ha puesto un propósito para mi vida. Así que si queremos saber cuál es nuestro propósito, si queremos saber para qué estamos aquí en la tierra, ¿a quién le tenemos que preguntar? ¿A nosotros? No, a Dios. A Dios. Y es muy importante que nosotros guiemos nuestra vida por propósitos. Quiero rápidamente resumir algunas cosas que veo o que creo o que podemos decir que guían a las personas. Hay personas que son guiadas en primer lugar, y me gusta esta frase de Thomas Carlyle antes de decir eso. Dice: el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. ¿Qué le parece esto? Un hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Yo creo que hay muchas personas que no los guía el propósito en su vida. Hay muchas personas que son guiadas por la culpa. No sé si es su caso, pero creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en esto. Hay muchas personas que los guía la culpa. Son personas que se pasan la vida huyendo de los errores que han cometido y llenos de vergüenza. Simplemente están tan avergonzados por todos los errores que han cometido y así viven, con culpa. Y eso es lo que los guía, eso es lo que los motiva, eso es lo que los mueve, la culpa. Hay otros que son guiados por la ira y el resentimiento. ¿Cuánto vemos de esto? Personas que han sido consumidas por el resentimiento, el enojo, y se aferran a esas heridas que nunca logran superar. Y eso es algo que los define en la vida. Viven mirando el espejo retrovisor. Así es, porque la ira y el resentimiento es lo que está guiando, y entonces se lo repiten una y otra vez en sus mentes. Hay un dicho oriental que dice que perdonar es liberar al cautivo, solo que el cautivo soy yo. Cuando nosotros vivimos con ira y resentimiento, los más perjudicados somos nosotros,
Muchas veces la gente hacia la cual sentimos ira y resentimiento ni sabe, ha seguido con su vida, ha continuado y nosotros hemos quedado ahí, estacionados. Lamentablemente o tristemente nosotros vemos como país tenemos esta lucha. Una y otra vez estamos volviendo a revivir el pasado y estamos estancados ahí. Hay otras personas a las cuales los guía el temor. Su vida tiene que ver con el miedo. Es un tipo de cárcel, el miedo. Muchas personas viven aprisionadas, se han autoaprisionadas porque han decidido vivir con miedo. Y entonces el miedo es lo que guía sus vidas. Cuando nosotros somos guiados por el miedo, no podemos ser guiados por el amor. Porque el perfecto amor echa fuera de él, ¿qué cosa? El temor. Entonces la gente que es guiada por el miedo, que vive con miedo, que toma sus decisiones basadas en el miedo, no puede ser guiada por el amor. Hay muchas personas que los guía el materialismo, eso también es verdad. Es el deseo de adquirir bienes materiales y esa es la meta principal de la vida. Ese es el eslogan del materialismo. El que se muere con más juguetes gana. Y hay personas que viven así, con esa filosofía de vida. Cuanto más juguetes tenga, gano. Yo no sé qué gana, igual se muere y nada de eso se puede llevar. Sin embargo, vivimos muchas veces así. Y eso es lo que nos guía. Querer tener más y más y más. ¿Cuánto es suficiente? Un poco más. Y hay personas que son guiadas por la necesidad de ser aceptados. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que las expectativas, ya sea de los padres o de los cónyuges o de los profesores o de los amigos, controlen nuestras vidas? Y estamos cargados por las expectativas. Todo el mundo tiene expectativas de nosotros y nos sentimos agobiados por eso. Esa es la trampa de la aceptación. Yo no sé las claves del éxito, pero sí sé cuál es una de las claves del fracaso. Intente agradar a todo el mundo y usted seguramente va a fracasar en el propósito de Dios. El apóstol Pablo la tenía muy clara y él decía, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo. Imagínese. Pero muchas veces vivimos así, con esta necesidad de ser aprobados, de ser aceptados. Quiero decirles que no hay nada más importante que conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Y nada puede compensar el que nosotros no conozcamos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros vivimos así, teniendo claro qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo hacemos, entonces se producen beneficios en nuestra vida. En primer lugar, me gustaría mencionar el conocer el propósito le da sentido a nuestra vida. Fíjense que la muerte es una realidad para todos. Todos vamos a morirnos y sin embargo, ¿a quién no le parece injusta la muerte? Cada vez que nos enfrentamos a esa realidad, nos parece injusto, porque estamos buscando significado, estamos buscando que la vida tenga un sentido, tener un significado, tener una trascendencia, que tenga un sentido. Hay una depresión que estuvimos estudiando hace unos años aquí en Argentina, que le habían llamado depresión blanca, y se daba mucho en jóvenes y adolescentes. Muchos de estos jóvenes y adolescentes con depresión blanca, sobre todo aquí en el norte, pero también en otros países, se quitaban la vida, se terminaban suicidando. Y entonces, cuando investigaban los hechos, había una depresión que se llamaba blanca. Estaban deprimidos, pero no se sabía por qué, no había una causa directa de la depresión. Así que lo que estudiaban llegaron a la conclusión que esta depresión blanca tenía que ver con que no había un propósito para la vida. Que esté o no esté este adolescente o este joven no hacía ninguna diferencia para nadie. Era estar en la vida simplemente. Y eso producía profundamente algo. Y cuando yo hablo con algunos de los jóvenes y adolescentes y a veces están luchando con esto, uno de ellos me dijo una vez, que yo esté aquí en la tierra o no, no hace ninguna diferencia para nadie. Ese es el sentido de la falta de propósito, la profundidad que muchas veces los seres humanos experimentamos. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo,
para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Podemos vivir con sentido, con significado, con propósito en la vida. Y cuando nosotros vivimos así, eso nos enfoca. Por eso, en segundo lugar, cuando nosotros conocemos el propósito de nuestra vida, eso simplifica nuestra vida. Vieron que hay personas que no saben para qué están acá en la tierra, y uno habla con ellos y dice, ¿qué quiere hacer? Y están haciendo esto, aquello, probando. Está muy complejo, muy trabados, muy estancados, porque no sabemos a dónde van. Pero cuando nosotros tenemos un propósito, eso nos enfoca, nos simplifica la vida, define qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que dejar de hacer? Y entonces es como la luz. Una luz enfocada se convierte en un láser. Y eso puede inclusive llegar a romper el metal. Esa es la fuerza que tiene el enfoque. Y dice Isaías, me encanta este versículo, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Escuche bien esto, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3. Dios va a guardarnos en perfecta paz, en completa paz. Porque estamos enfocados. El apóstol Pablo era alguien enfocado. Él decía, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Él sí que la tenía clara. Y por eso es que podía enfrentar todo lo que enfrentó. Porque aquel que tiene un por qué vivir puede soportar cualquier cómo, puede soportar todos los cómos. Porque hay un porqué, hay un propósito, hay una dirección. Por eso, si nosotros deseamos que nuestra vida produzca un impacto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en el propósito de Dios. Y además, en tercer lugar, conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida no solamente va a dar sentido a nuestra vida, no solamente la va a simplificar, sino que también va a estimular nuestra vida. Eso va a producir adentro un gozo, un estímulo muy profundo. Quiero citar a este autor, a este escritor, George Bernard Shaw. Él escribió, escuche bien, esta es la verdadera felicidad de la vida. Esta es la verdadera felicidad de la vida. Ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de la naturaleza en lugar de algo inconstante, un saco de males y lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado la tarea de hacerlo a uno feliz. ¿Cuántas personas viven así? Como dice yo, un saco de males y lamentos. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Pero cuando nosotros vivimos con propósito, cuando vivimos el propósito de Dios, eso estimula nuestra vida, nos levanta. Y en cuarto lugar, nos prepara para la eternidad. Cuando nosotros vivimos el propósito de Dios, eso nos prepara para la eternidad. Todos, dice la Biblia, 2 Corintios 5:10, tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Nosotros proclamamos que la salvación es un regalo de Dios, pero claramente dice acá la Biblia que va a haber un tribunal ahí. Y aunque este tribunal puede ser de recompensas, esto es lo que afirma la Biblia. Dios va a hablar con nosotros. Yo creo que si nos preparamos para el examen final en el cielo, hay dos preguntas que seguro Dios nos va a hacer. Entonces podemos ir estudiándolas desde ya para el examen final. Número 1 es, ¿qué hiciste con Jesucristo? ¿Qué decisión tomaste? Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la respuesta a lo que yo decidí en relación a Jesucristo es central. Y creo que la otra pregunta que Dios nos va a hacer es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos? Con los dones, con los recursos que te di. ¿En qué lo usaste? Me encanta esto de Eclesiastés. Fíjense, capítulo 3, versículo 11. Dios lo hizo todo hermoso.
para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del ser humano. Qué lindo esto, me encanta esta poesía. Él sembró eternidad en el corazón del ser humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hay una eternidad sembrada en el corazón. Por eso es que seguimos pensando que la muerte es injusta, porque sabemos que la vida es más que esto. Hay un autor que dijo, la vida en esta tierra es solo un paréntesis en la eternidad. La vida en esta tierra es solo un paréntesis en la eternidad. La eternidad es la vida. Y si nosotros comparamos nuestra vida aquí en la tierra con la eternidad, esto es simplemente un parpadeo en la eternidad. No hay duda de esto. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, no hay duda de que hay una vida más allá de la muerte. Segunda de Corintios 5:1 dice, sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo hecho para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas. Eso es una preparación para la eternidad, esta vida. El gran autor C.S. Lewis decía, hay dos tipos de personas al final. Hay algunas que dicen, Dios, que se haga tu voluntad, y hay otras a las cuales Dios le va a decir, bueno, que se haga tu voluntad. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que responder. ¿Qué hacemos con Jesucristo? Quiero ir cerrando un poco esta reflexión con algunas metáforas de la Biblia sobre nuestra vida. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Sabe que una de las metáforas que se utiliza en la Biblia para hablar de la vida es que la vida es una prueba? La vida es una prueba. Dios está probando nuestro carácter, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra integridad, la lealtad que nosotros tenemos. Usted sabe que esto que vivimos es una prueba. La vida en sí es una prueba, porque es una preparación para lo que viene. Por eso la Biblia habla que Dios probó la fe de Abraham, por ejemplo. Hay una prueba. Y obviamente que hay un enemigo de nuestras almas. No es que solamente estamos aquí Dios y nosotros. Hay fuerzas espirituales de maldad, eso también dice la Biblia. Pero Dios da los recursos. Fíjense, voy a leer 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La vida es una prueba. Cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no aceptamos esta realidad de que esta vida es así, no podemos lidiar con lo que nos pasa. No podemos lidiar con la injusticia con la cual nos topamos. No podemos vivir en este mundo porque no es como nosotros pensamos que debería ser. Pero en segundo lugar, no solamente la Biblia dice que la vida es una prueba, también dice que la vida es una administración, hermanos. La tierra, ¿sí?, es del Señor. Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, les pertenecen. Dios es el dueño de todo, no nosotros. Nosotros somos administradores. Unos hermanos de aquí de la iglesia una vez nos prestaron su casa para que con mi esposo y mis hijos vayamos nosotros de vacaciones. Hermoso el lugar. Y estuvimos ahí, lo disfrutamos. Y usamos la cocina, la usamos. Usamos las camas, usamos toda la casa. Nos divertimos, salimos, todo. Pero nosotros sabíamos que eso no era nuestro. Lo usamos, lo disfrutamos, pero no era nuestro. Así es la vida. Así es la vida. Vivimos de prestado. Y tarde o temprano nos veremos cara a cara con aquel que nos dio la vida. Esa es la realidad, esa es la verdad. Es una administración, nosotros somos mayordomos. ¿Y sabe qué es lo que se requiere de los mayordomos? Dice la Biblia, que sean fieles.
Eso es lo más importante, que nosotros seamos fieles, que nosotros cumplamos lo que Dios nos ha pedido. Y en tercer lugar, la vida, y esto es muy importante, es una asignación temporal. Nunca perdamos de vista esto. La vida es una asignación temporal. Dice el salmista en el Salmo 39:4, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿Alguien le oró así al Señor? ¿Alguno de ustedes? Señor, recordame que esta vida es fugaz, que esta vida es breve, mis días están contados. Esa es la realidad. Estamos de pasada por aquí. Este no es el destino final del ser humano, del creyente. La vida comparada con la eternidad es breve y es una residencia temporal. Por eso hay tantas palabras que nos hablan a nosotros los creyentes de que estamos de paso. Por ejemplo, extranjeros, peregrinos. Todas estas palabras que se usan, advenedizos, visitantes, viajeros, ilustran la realidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, esto es un peregrino, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Somos extranjeros aquí, hermanos, estamos de pasada. No debemos perder nunca de vista eso, y es un buen momento al inicio de este año para recordarlo. Estamos de pasadas. Nosotros estuvimos viviendo con mi esposa 4 años en Guatemala y amamos a esas personas, aprendimos mucho, crecimos, lo disfrutamos, pero había una sensación adentro. Cuando estábamos ahí, estamos de pasada, no somos de aquí. Somos extranjeros y somos peregrinos. Va a haber un tiempo para volver. Usted sabe que a las personas de tercera cultura, o sea, los que se van a vivir a otra cultura, le hacen una broma. Y es que el único lugar donde están felices es en el avión, porque creen que van a casa, pero nunca llegan. Cuando uno ha vivido en otro país, de repente la sensación de hogar, de casa, se pierde. ¿Sabe qué? Yo creo que esto es una ventaja, porque nos ayuda a entender que no somos de aquí, no somos de la tierra, estamos de pasada. Mi identidad y la identidad de cada persona que ha nacido de nuevo está en la eternidad, y la patria es la presencia de Dios, es el cielo. Ese es hacia dónde vamos. Todo lo que no es eterno, hermanos, es eternamente inútil. Escuche bien esto. Todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Estamos de pasadas. Esta no es nuestra casa. Somos embajadores, dice la Biblia, en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que representa a otro país mientras está. Cuando nosotros entendemos esto, vivimos de una manera diferente aquí en la tierra, porque estamos de pasada. Me encantó una historia de un misionero que leí. Él volvía de las misiones en un barco hace ya muchos años, y en el mismo barco, ¿sabe quién volvía? El presidente de su país. Volvía el misionero y el presidente. Cuando llegaron a la nación, obviamente al presidente lo estaban esperando con toda la fiesta, todo el protocolo, las banderas, los grupos de música, una bienvenida tremenda le dieron. El misionero vio esto y se sintió mal. A él no lo estaba esperando nadie. Y entonces fue a Dios en oración, cuenta el misionero. Y dijo: me siento mal, Dios. Nadie me vino a recibir y no puedo dejar de ver cómo lo recibieron al presidente. Y entonces dice este misionero que en ese momento él escuchó una voz que le dijo: hijo, todavía no has llegado a casa. Escuche bien. Este misionero recibió esta palabra de parte de Dios: hijo, todavía
no has llegado a casa. Así que imagínense cómo va a ser la recepción para nosotros cuando vayamos a casa. Algunos ya se fueron. Hay algunos que ya no están con nosotros. Ellos ya fueron recibidos ahí con toda la fiesta con el Señor. Pero nosotros estamos aquí porque estamos en misión. Dios todavía no ha terminado la tarea que quiere realizar con nosotros. Por eso yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿para qué vive? ¿Para qué vives? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? Nosotros hemos sido creados para gozar de Dios y para cumplir el propósito que Él tiene, para darle la gloria a Él. La gloria es el peso de la persona, es la persona en sí. Cuando nosotros hablamos de gloria de Dios, hablamos de Dios. Hablamos de su dignidad, de su persona, de quién es Él. Cuando nosotros hablamos de darle la gloria a Dios, es simplemente reconocer quién es Dios, darle la alabanza, el honor, el respeto que se merece. El Señor Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la tarea que me diste que hiciera. ¿Sabes cómo nosotros reconocemos la persona de Dios, su inmenso poder, su amor, dándole la gloria a Él? Acabando la tarea que Él nos ha dado, cumpliendo el propósito que Él nos ha dado. Por eso es que queremos hablar de esto. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? No hay que inventarlo, está en la palabra de Dios y con la ayuda de Dios vamos a ir ahí. Así que mientras yo voy terminando, los músicos se van a ir acercando. Yo creo que, resumo en esto, yo creo que nosotros glorificamos a Dios cuando nosotros lo adoramos. Y queremos hablar de esto. Cuando nosotros tenemos un disfrute de la presencia de Dios y de la compañía de Dios en cada momento. Creo también que adoramos o glorificamos, a Dios cuando nosotros amamos a las personas, a los creyentes. El Señor Jesús nos pidió que amemos a Dios y en segundo lugar que amemos al prójimo. Creo que nosotros glorificamos a Dios también cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transforme el carácter para asemejarnos a Cristo, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso glorifica a Dios. Creo que también glorificamos a Dios cuando servimos a Dios, con los dones que Él nos ha dado. Cumplimos según el diseño que Él nos ha dado. Creo que glorificamos a Dios cuando nosotros les hablamos a otros sobre Dios, sobre Jesús. Testificamos a los demás. Son formas en que nosotros glorificamos a Dios. ¿Para qué vamos a vivir? Yo creo que tenemos que definir esto con convicción este año. Estamos comenzando. ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Para qué voy a vivir? ¿Voy a vivir para mí o para Dios? ¿Voy a vivir para cumplir los deseos míos o los deseos de Dios? Porque yo sé que Jesús nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Cuando nosotros decidimos honrar a Dios, cuando nosotros decidimos buscar el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Creo que tenemos que creer en Jesús y tenemos que ponerlo en el trono de nuestra vida. Decir: Jesús, sos el Señor y quiero este año que ocupes el trono de mi vida, que seas el Señor de mi vida, que me dirijas para que yo pueda vivir el propósito de Dios. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros vamos a tomar una decisión y creo que tenemos que cumplir la misión de Dios. Vivimos en un mundo golpeado, triste, un mundo que no tiene esperanza, un mundo que vive en la oscuridad. Y los hijos de Dios tenemos que ser luz, pero no porque nosotros tengamos luz, sino porque vamos a alumbrar con la luz que el Señor nos da. Por eso la bendición de Dios es tan importante para nuestras vidas. Si queremos empezar este año
pidiendo eso, la bendición de Dios, y deseando eso, la bendición de Dios. Y creo que cada uno de nosotros tiene que ser agentes de esta bendición. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame, dame sabiduría para bendecir a las personas, para que ellos puedan recibir tus recursos, tu herencia, para poder sanar, para poder restaurar, para poder recibir fuerzas, esperanzas. Dice una hermosa canción que se basa en el Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y muestre favor, que te mire con agrado y que te dé paz. Luego dice que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y que Él te llene, que Él te rodee. Va contigo de mañana, de noche, en la entrada, en la salida, en el llanto y en la alegría. Dios te ama. Esto creo que tenemos que hacerlo nuestro y proclamarlo, hermanos. Proclamar la bendición de Dios. ¿Cuántas personas lo necesitan? Necesitan la bendición de Dios. Vamos a orar un momentito, por favor. Incline su rostro ahí. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a pedir su bendición. Y vamos a pedir también que nos use a nosotros como agentes de bendición para otros. Números capítulo 6 termina diciendo: cada vez que Aarón y sus hijos, o sea los sacerdotes de Dios, bendigan al pueblo, yo los bendeciré, dice Dios. Cada vez que un sacerdote del rey bendiga, yo bendeciré. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Gracias porque tu mano no se ha acortado para salvar. Hoy, Señor, estás trayendo salvación, sanidad, restauración, esperanza, propósito. Gracias porque hay un propósito para cada uno de nosotros. No porque nosotros los inventamos, Señor, no estamos adivinando acá. Tenemos tu revelación y por eso lo creemos, Señor, y queremos vivir así. Por eso es que encomiendo el 2021, Señor, en tus manos. Y a cada uno de nosotros y a cada familia que está aquí representada, suplicando, Señor, que tu rostro nos mire con agrado, Señor. Que inundes nuestro corazón de paz. Que podamos experimentar tu presencia en cada momento, Señor. En cada tiempo, aún en medio de la tristeza, Señor, y del llanto, porque estás con nosotros, Señor, y nos amas. Padre, en esta mañana recordamos y agradecemos tu amor y pedimos, Señor, tu bendición para nuestra familia, Señor, y para los hijos y para los hijos de los hijos. Te damos la gloria a ti. Queremos, Señor, queremos tu bendición y queremos ser agentes de bendición. Muchas gracias por todo, Padre. Encomendamos esta hermosa comunidad en tus manos, pidiendo que nos dirijas en este nuevo año con sus nuevos desafíos y con sus nuevas pruebas, Señor. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Joaquín, por favor, puedes ayudarnos y dirigirnos.